Bueno, tengo un mensaje de Rosita respecto de las notas que dice que la nota definitiva es la que aparece en el CIU Guaraní. Y que hizo un redondeo, pero de los que se sacaron eh, de 5,55 para abajo están desaprobados. De 5,55 para arriba están aprobados, ¿sí? Por las dudas. Bueno, hoy vamos a ver. Profe, Sí, una consulta. En mi caso que yo tengo un 5,58, estás eh, aprobada. porque me puso desaprobado. Eh, Y una compañera se sacó 5. escribime al campus con tus datos y yo le comento. Dale, profe, porque una compañera le puso, tiene la misma nota, se sacó lo mismo y le puso aprobado a ella. Claro, por eso te decía que de 5,55, el que sacó 5,55 está desaprobado y de ahí para abajo. Y el que sacó más de 5,55 están aprobados, ¿sí? Profe, Listo, profe, disculpe. gracias. ¿Cómo? Disculpe. Yo le quería preguntar si el redondeo se da después del recuperatorio. Es Tipo en muy el primer... probable, es muy probable que sí. En primera instancia no, porque uno apuesta a que aprueben con 6 o más. Pero no sé si en el próximo recuperatorio va a haber redondeo, porque son menos temas, ¿sí? Eh, Dale, muchas gracias. bien, bueno. Vamos a ver entonces tejido nervioso, en particular la neurona, que es la unidad funcional y estructural o anatómica del tejido nervioso. Estas neuronas también van a estar sostenidas, nutridas y por las células de la glia, que también forman parte del mecanismo de defensa del tejido nervioso, ¿sí? Entonces, la neurona sería la unidad funcional, estructural o anatómica del tejido nervioso y va a estar sostenida, nutrida y protegida por las células de la neuroglía o células de la glía. Bueno, estas son algunas imágenes de lo que son las neuronas. Disculpen que tengo que estar aceptando a los chicos que todavía siguen entrando. Otras imágenes, ¿sí? Como más o menos se ven unas neuronas. Hay diferentes técnicas de tinción. La más común es la tinción que se llama argéntica, eh, que se usa para ver justamente el tejido nervioso. ¿Cómo está constituida una neurona? Esto es básico, lo tienen que saber sí o sí. Una neurona tiene cuerpo, soma o pericarion, ¿sí? Si uno dice cuerpo, si uno dice soma o si dice pericarion, estamos hablando de lo mismo. Es esta parte de la neurona. ¿Sí? Es el cuerpo celular, soma o pericarion de la neurona. Esta neurona va a tener un núcleo, a su vez en el núcleo vamos a encontrar un nucleolo, va a tener prolongaciones muy finas, múltiples, muchísimas, ¿sí? Que van a salir desde el soma y se van a llamar dendritas. Y por otro lado, va a tener una prolongación única, hay una sola prolongación, que es más larga, más gruesa,
y se llama axón. Repasamos entonces, básicamente una neurona tiene un cuerpo, soma o pericarion, núcleo con su nucleolo, prolongaciones múltiples y finas que se llaman dendritas, una prolongación más larga, más gruesa que se llama axón. Ese axón tiene un punto de terminación que se llama telodendrón. Telodendrón. Ahora paso a la próxima imagen donde está más mejor explicada ahí. Bueno, el núcleo, el nucleolo, las dendritas, que son estas prolongaciones múltiples que nacen desde el soma, una prolongación única que se llama axón, y acá, cuando dice telodendrón, es la parte terminal del axón. Otra cosa importante que aparece acá es esta estructura que se llaman cuerpos de Nils. Los cuerpos de Nils son poliribosomas. El prefijo poli significa muchos. Entonces, si digo poliribosomas, significa que hay muchos ribosomas que están juntos formando una estructura que se llama cuerpo de Nils. Esto es importante porque los ribosomas, recuerden, el retículo endoplasmático rugoso, ¿cuál es la función principal? Sintetiza proteínas. Entonces, si acá hay ribosomas que se van a sintetizar, proteínas. Muy bien. Específicamente los neurotransmisores, que son sustancias químicas que van a ayudar a transmitir información de una neurona a otra o de una neurona a una fibra muscular. ¿Sí? Bueno, repasemos nuevamente. La estructura básica de una neurona es cuerpo, soma o pericarion, que es este sector de acá, núcleo, con su nucleolo prominente. En el soma también encontramos los cuerpos de Nils, que son poliribosomas, y obviamente vamos a encontrar mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso está muy poco desarrollado. ¿Qué función principal tenía el retículo endoplasmático liso? Lípidos sí, carbohidratos no. No. El hidrato de carbono no se sintetiza, sino que se incorpora con los alimentos. Tiene 4 funciones principales el liso, a los que a nosotros nos interesan 2 principalmente. Y como vos bien dijiste, es la síntesis de lípidos, y el otro principal importante, que ahora lo vamos a ver acá, el nervioso y el muscular, es el almacenamiento del calcio, del ion de calcio, ¿sí? Las cisternas que van a guardar iones de calcio. Esto es importante porque la neurona tiene poco desarrollado el retículo endoplasmático liso, por lo tanto va a tener poco almacenamiento de calcio. Ahora van a ver la importancia del calcio en la neurona. Bueno, la estructura de la neurona tiene, como ya dijimos, el cuerpo, acá iría una coma. Cuerpo, soma o pericarion. Acá adentro vamos a encontrar el nucleolo prominente, retículo endoplasmático rugoso, cuerpos de Nils, que dijimos que son poliribosomas, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los microtúbulos y microfilamentos. Estos serían parte de lo que es el citoesqueleto, ¿sí? Otra estructura importante son las dendritas, que dijimos que son múltiples y que nacen desde este cuerpo soma o pericarion, y el axón, que es una prolongación única, más larga, más gruesa, y que termina en el telodendrón. Si tienen alguna duda de lo que vamos desarrollando, pregunten, chicos, los que están acá y los que están conectados.
Pasamos. Bueno, el axón o fibra nerviosa es por él donde se transmite el impulso nervioso desde el soma a otra estructura, ¿sí? El impulso nervioso puede llegar, ahora vamos a ver, a una dendrita, desde esa dendrita pasa al soma y del soma sí o sí tiene que atravesar el axón para poder comunicar a otra estructura que puede ser otra neurona o una fibra muscular o una glándula. Cuando dijimos que es uno solo por neurona, y acá la membrana plasmática tiene un nombre particular. Se va a llamar axolema, ¿sí? La membrana plasmática se va a llamar axolema en el axón. Y el citoplasma se va a llamar axoplasma. Estamos hablando del axón, ¿sí? Axolema, la plasmática, y axoplasma, el citoplasma. Y los neurofilamentos del citoesqueleto, por ejemplo, los filamentos intermedios, se van a llamar neurofilamentos, y los microtúbulos se van a llamar neurotúbulos. ¿Sí? Son nombres particulares, también vamos a ver en clases posteriores, cuando desarrollemos tejido muscular, que el citoplasma va a tener un nombre diferente y la membrana plasmática también. Acá, entonces, a nivel del axón, la membrana plasmática se va a llamar axoplasma y el citoplasma se va a llamar axoplasma. Los filamentos intermedios se van a llamar neurofilamentos y los microtúbulos se van a llamar neurotúbulos. Vamos a encontrar también mitocondrias, vesículas sinápticas y el telodendrón es la terminación del axón. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo claro hasta acá? Estos dos temas que faltan por desarrollar, nervioso y muscular, son los más importantes de biología. Junto con lo que es membrana plasmática, la MEC y la síntesis de proteínas. ¿Sí? Sobre esos temas nosotros basamos generalmente, Jackie, cuando van a rendir examen final, tienen que saber, obviamente, describir una neurona. Yo siempre les aconsejo que dibujen una neurona, que pongan los nombres, sepan ubicarlas. Después hay algo que se llama sinapsis, que vamos a hacer una introducción ahora, y transmisión del impulso nervioso, cómo se transmite un impulso de una neurona a otra o a una fibra muscular. Esto lo tienen que saber muy bien. Bueno, esta es un esquema de la neurona. ¿Sí? Hay gente que quiere entrar y no puede. Hasta ahora yo estoy aceptando a todos los que piden. Decirle que sigan intentando, no voy a aceptar. El sistema los acepta automáticamente cuando entran de a uno. Si entran de a muchos en el mismo momento, es como que se satura y los tengo que aceptar yo. Pero si van apareciendo de a uno o de a dos, el sistema los acepta solo. Ese ruido que ustedes escuchan ahí es porque el sistema está aceptando a compañeros que están entrando recién ahora. Bien. Esto sería el cuerpo, soma o pericarion, el núcleo, el nucleolo, mitocondrias, Golgi, retículo endoplasmático liso, y tiene todas las organelas de una célula
común. Lo que sí aparece son los cuerpos de Nils. Recuerden que son polirribosomas, es decir, la unión de muchos ribosomas. Estas prolongaciones múltiples, como ramas de un árbol que salen del soma, se llaman dendritas. Y tiene una prolongación más gruesa, más larga. Es una sola, o sea, una única prolongación, más gruesa, más larga, que se llama axón, y que termina en lo que se llama telodendrón. Ahí tenemos imágenes de cómo es el cuerpo, soma o pericarion de una neurona. Existen un montón de diferentes tipos de neuronas, ¿sí? Por ejemplo, las de Purkinje, las piramidales. Bueno, un montón, no es un solo tipo de neuronas, sino que existen múltiples tipos de neuronas. Y ahora vamos a ver lo que son las células de la glía. Principalmente están formados por estos 4 tipos celulares: los astrocitos fibrosos, los astrocitos protoplasmáticos, los oligodendrocitos y los microgliocitos o células de la microglía. Repetimos de nuevo: astrocitos fibrosos, astrocitos protoplasmáticos, oligodendrocitos y microgliocitos o células de la microglía. Estas 4 son las principales células de la glía, ¿sí? Glía o microglía. Fibrocitos, astrocitos fibrosos, astrocitos protoplasmáticos, oligodendrocitos y microgliocitos. Ahí tienen en castellano, si lo quieren anotar. Astrocitos fibrosos y protoplasmáticos, oligodendrocitos. Estas células en particular las vamos a encontrar en el sistema nervioso central. Las células de Schwann las vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico. Y en general estas 2 células cumplen una misma función. Lo único diferente es que el oligodendrocito cumple su función en el sistema nervioso central y las células de Schwann cumplen su función en el sistema nervioso periférico. Y la última célula de la glía son los microgliocitos, que son células de defensa, principalmente, ¿sí? Bien. Bueno, esta es una imagen más o menos para que vean cómo se van ubicando las células, pero esta imagen tiene un error. Supónganse de que este es un astrocito fibroso. Ahora vamos a ver cuál es la función. Esto de acá es un vaso sanguíneo. Esto sería en azul. ¿Alguien se anima a decir qué es? Teniendo en cuenta que ya vimos una neurona. ¿Qué parte de la neurona sería esta? Muy bien. Cuerpo, soma o pericardio. Y esto, acá largo, un axón. Muy bien. Entonces, si esta célula, supongamos que es un astrocito fibroso, está sosteniendo un vaso, un axón, este axón de acá atrás, y un soma, esta imagen está mal, porque cada uno tiene una función particular, ¿sí? Entonces, para que vean que en Internet no todo es lo que parece. Esta imagen
tiene errores. Bueno, los astrocitos fibrosos en microscopía se ven más o menos así, ¿sí? Prolongaciones largas, sinuosas, ven que están todas como dobladas. Y un protoplasmático se ve así. Vamos a ver entonces cuál es la función de los protoplasmáticos y la función de los fibrosos. Los protoplasmáticos tienen prolongaciones cortas y rígidas y su función principal es la de sostener los cuerpos de las neuronas. Los protoplasmáticos tienen prolongaciones cortas y rígidas y sostienen los cuerpos de las neuronas. Y los astrocitos fibrosos tienen prolongaciones más largas, más finas, y su función es la de sostener los vasos sanguíneos. Esa es la principal función y característica de los astrocitos protoplasmáticos y de los astrocitos fibrosos, ¿sí? Los protoplasmáticos, prolongaciones cortas y rígidas, y sostienen los cuerpos de las neuronas, en tanto que los astrocitos fibrosos tienen prolongaciones más largas, más finas, y van a sostener los vasos sanguíneos. Los oligodendrocitos, ¿en qué parte del sistema nervioso estaban? Central, muy bien. Los oligodendrocitos tienen pocas prolongaciones, sostienen los axones de las neuronas, producen la vaina de mielina. La mielina es una sustancia grasa que actúa como un aislante. Y acá, donde dice modo, hay una N, debería haber una N, y se llaman nodos con N de Rambier. Esos nodos de Rambier son espacios que no tienen mielina, ¿sí? Es decir, el oligodendrocito en el sistema nervioso central va a envolver partes del axón con la mielina, que es una sustancia grasa que actúa como aislante, y va a haber también espacios que están desprovistos de mielina, como acá donde dice A, ese espacio que no tiene mielina, eso se llaman nodos con N, nodos de Rambier. Esto sería una vaina de mielina, ¿sí? Y acá del otro lado habría otra vaina de mielina. Esto tiene una razón de ser. Cuando se está transmitiendo el impulso nervioso en una fibra o en una neurona que tiene mielina, ese impulso va a ir viajando o va a ir saltando de nodo de Rambier a nodo de Rambier. Porque ya dijimos que esta mielina, esta vaina de mielina, actúa como aislante, por lo tanto no va a dejar que el impulso se transmita por ahí. Es como un cable, vieron que adentro tiene los pelitos de cobre, bueno, y que tiene ese capuchón plástico que si vos agarrás un cable que está conectado a la electricidad, lo agarrás desde el plástico, no te va a patear, pero si está pelado y lo agarrás, te va a dar, en el mejor de los casos, una patada cuando no te mata. Acá pasa lo mismo, digamos. Esta vaina de mielina va a actuar como aislante y no va a permitir que el impulso se salga o se pierda, ¿sí? Pero ese impulso no va a pasar por donde hay mielina, sino que va a ir saltando a lo largo de la neurona. A ver, voy a volver a unas imágenes más atrás. Vieron acá en celeste, eso es una vaina de mielina, otra vaina de mielina y así sucesivamente. Y quedan espacios que no tienen mielina. Esos espacios se llaman nodos de Rambier. Y es por ahí que
cuando se genera el impulso, supónganse que viene acá, el impulso entra por la dendrita, atraviesa el soma, y la única forma de salir es a través del axón, ¿sí? Entonces, ese impulso lo que va a hacer es viajar en forma saltatoria de nodo de Rambier a nodo de Rambier. Esto no lo puede atravesar porque está aislado, ¿sí? Entonces el impulso se va a llamar impulso saltatorio. Es un impulso más rápido que si la información tendría que atravesar todo el axón hasta llegar al final, tardaría más tiempo. En cambio, cuando la neurona tiene estas vainas de mielina, el impulso es saltatorio a través de los nodos de Rambier y va viajando más rápido. Viaja más o menos 120 metros por segundo. Así que imagínense la velocidad de conducción del impulso nervioso. No todas las neuronas tienen mielina. Las que tienen mielina se llaman neuronas o fibras mielínicas. Y las que no tienen mielina se llaman neuronas o fibras amielínicas. El prefijo a significa sin, ¿sí? Sin mielina. Entonces, la velocidad de conducción de las fibras amielínicas, de las que no tienen mielina, es mucho más lento porque tienen que salir del soma y atravesar todo el axón hasta llegar o a otra neurona, o a una fibra muscular, o a una glándula. La velocidad más rápida de conducción son las fibras que tienen mielina y el impulso es de tipo saltatorio. Recuerden ese nombre, impulso saltatorio. ¿Por dónde salta? Por los espacios donde no hay mielina, que se llaman nodos de Rambier. Y hay dos células en particular, dijimos una en el sistema nervioso central y otra en el sistema nervioso periférico, que tienen la función de producir esta mielina y son en el sistema nervioso central los oligodendrocitos y en el periférico las células de Schwann. ¿Sí? Oligodendrocito en el sistema nervioso central va a producir mielina o las vainas de mielina, y esa mielina es una sustancia grasa que actúa como aislante. Y el impulso de acá se va a dar a través de los nodos, acá va una N, nodos de Rambier, que son los espacios donde no hay mielina. Y en el sistema nervioso periférico, la misma función la va a tener la célula de Schwann. Recuerden, porque siempre se confunden, tienen que saber quiénes producen las vainas de mielina y qué célula lo hace en el sistema nervioso central y qué célula lo hace en el sistema nervioso periférico, qué significa impulso saltatorio y quiénes pueden tener ese impulso saltatorio. Todas esas preguntas las solemos hacer en los parciales. Y acá más o menos es el proceso de cómo el nervio va a ser aislado por toda la vaina de mielina, que va a formar varias capas alrededor del nervio. Bueno, ahí tenemos otra imagen de un oligodendrocito. Y ahora vamos a ver lo que es la sinapsis. ¿Alguna pregunta? Tienen que saber entonces, ¿qué es una neurona? Dijimos que es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, que está ayudada, sostenida, nutrida y protegida por las células de la glía. Ya vimos que las células de la glía son los astrocitos fibrosos, los protoplasmáticos, los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, las células de Schwann en el periférico, y las células de la microglía o microgliocitos, que son los de defensa específicamente. Bueno, las partes constitutivas de la neurona, el cuerpo soma pericarion, el núcleo, el nucleolo, los cuerpos de Nils, las dendritas, el axón,
la mielina, que es, recuerden que también tienen las otras organelas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso. Específicamente el retículo endoplasmático liso está poco desarrollado. Ahora vamos a ver cómo la neurona resuelve ese tema. Y bueno, que existen un montón de formas de neuronas, que no existe una única forma de neurona. Y vamos a ver ahora la sinapsis. La sinapsis es el lugar o el sitio donde se transmite el impulso nervioso. Recuerden que dentro de los 4 tejidos que vimos, vamos a ver 2 en particular, que es el nervioso y el muscular. También está el epitelial y el conectivo. El sistema nervioso o tejido nervioso es el que nos permite tomar contacto con el mundo exterior, ¿sí? A través de los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, el gusto. Bien, entonces el sistema nervioso es sumamente importante. Esto es una pregunta que solemos hacer también muy frecuentemente. ¿Cómo está constituida o cuáles son los elementos que se necesitan para que se tenga lugar una sinapsis? Y son 3 específicamente, ¿sí? Si no hay 3 elementos, que ahora los vamos a ver cuáles, no se puede llevar a cabo una sinapsis. Recuerden que la sinapsis es el lugar o sitio donde se transmite el impulso nervioso. Si no hay sinapsis, no se puede transmitir el impulso nervioso. Y los 3 componentes de una sinapsis son la membrana o neurona presináptica. Digo membrana porque a veces no siempre se conecta con otra neurona. Puede ser una glándula o puede ser una fibra muscular. Si quieren decirlo así, entonces, neurona presináptica o membrana presináptica, cualquiera de las 2 formas es válida. Una neurona o membrana presináptica, un espacio o hendidura sináptico, espacio o hendidura sináptica, sería el segundo componente, y el tercer componente es la neurona o membrana postsináptica. Estos 3, membrana o neurona presináptica, espacio intersináptico o hendidura sináptica o brecha sináptica, son sinónimos. Espacio, hendidura o brecha, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo, sinápticas, y la neurona o membrana postsináptica. Esos son los 3 elementos que sí o sí tienen que estar para que tenga lugar una sinapsis, que es el lugar, dijimos, donde se transmite el impulso nervioso. Si no están estos 3 componentes, no hay sinapsis. Y recuerden que no solamente puede haber otra neurona acá, sino que puede haber una glándula o puede haber una fibra muscular. Estas cositas esféricas que tienen como gránulos rojos adentro se llaman vesículas, y esos pigmentos rojos son los neurotransmisores. Son vesículas que que acarrean los neurotransmisores. Los neurotransmisores son proteínas, y si son proteínas, dijimos que las fabrican los retículos endoplasmáticos rugosos y también los poliribosomas, van a ser específicamente donde se van a fabricar los neurotransmisores. Y de este lado de la neurona o membrana postsináptica va a haber receptores específicos, ¿sí? Receptores específicos se llaman. Es decir, si el neurotransmisor es la adrenalina, supónganse que viaja por esta membrana, que es liberada a la brecha o espacio sináptico, de este lado va a haber receptores específicos de adrenalina. Puede ser
otro neurotransmisor, pero siempre lo va a recibir del otro lado un receptor específico del neurotransmisor, ¿sí? No es que cualquier cosa va a entrar acá y va a ser recibida acá. De este otro lado, en la membrana o neurona postsináptica, va a haber receptores específicos. Bueno, eso es más o menos lo mismo. Los tres componentes, la membrana presináptica, la hendidura o brecha sináptica o espacio sináptico y la membrana postsináptica. Siempre, siempre, siempre tiene que estar esos tres componentes, si no, no se puede realizar la sinapsis. ¿De qué forma se pueden conectar las neuronas? En este caso, estamos hablando de neuronas, pero le vuelvo a repetir, puede ser una neurona con una glándula para que secrete una hormona o una neurona con una fibra muscular para que ese músculo se contraiga o se relaje. Puede ser un axón con una dendrita, ¿sí? Entonces ese tipo de sinapsis se llama axodendrítica. Para ubicarse bien, como decir el nombre, si se les complica mucho decir axodendrítica, digan axón y dendrita, axón y cuerpo de la neurona, eso sería axosomática, ¿sí? Y axón con axón, axónica. Pero si se les complica mucho, con sus palabras, tienen que saber que existen tres. Hay bibliografía que da una cuarta, que ahora les voy a decir cuál es, pero siempre es el axón con una dendrita, el axón con el cuerpo o el axón con otro axón. Axodendrítica, axosomática o axoaxónica. Si se aprenden el nombre, estaría de 10, pero si no, tienen que saber de qué forma o con quién se está uniendo, ¿sí? Axón con dendrita, axón con el cuerpo y axón con axón. Alguna bibliografía también dice que hay uniones dendrodendríticas, es decir, dendrita con dendrita también se transmite la información. Pero las que van a encontrar mayormente en la bibliografía son estas tres. La otra cuarta la pueden omitir o la pueden nombrar. El axón con las dendritas, el axón con el cuerpo. Bien, ahí están entonces los tipos de sinapsis: axosomática, axoaxónica, axodendrítica, y esta última que yo le nombré, que alguna bibliografía la nombra, es la dendrodendrítica. Dendrita con dendrita, el axón con la dendrita, el axón con el axón y el axón con el cuerpo de la neurona. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Conectados? Bueno, ya que el muerto no declara, continuamos. Esto es más o menos la carga eléctrica de una neurona. Acá hay lo que se dice, bueno, vamos a esperar un poquito, potencial de reposo va a aparecer acá. Potencial de reposo. Cuando hay potencial de reposo, el interior de la neurona es más negativo y el exterior es más positivo. Cuando viene un estímulo, que eso lo van a ver con Rosita ahora el miércoles, que es un impulso nervioso y cómo se transmite, ese impulso lo que va a hacer es cambiar la polaridad de la membrana, ¿sí? Porque va a ingresar sodio desde el exterior hacia el interior de la neurona y va a volver más positivo el interior que el exterior. Esta es la membrana de la neurona, esta es la parte exterior, y querrían, es la parte externa que está fuera de la neurona. Esta es la membrana y este es el interior
de una neurona. Recuerden, lo que tienen que saber es que el interior es más negativo que el exterior. Y cuando viene un impulso nervioso, se van a abrir los canales de sodio y va a producirse un cambio de cargas. El interior se va a volver más positivo. Acá en este, cuando dice potencial de acción, vamos a esperar un ratito. Potencial de acción, ahí se vuelve más positivo el interior y más negativo el exterior. Ese cambio en la polaridad se debe a la llegada de ese impulso nervioso que tiene que tener cierta potencia para desencadenar que se transmita. Si no es lo suficientemente fuerte, ese impulso no se transmite. Bueno, y en la membrana de la neurona vamos a encontrar canales de sodio, canales de calcio, perdón, canales de sodio, canales de potasio, y también, recuerden, por allá vimos el tipo de transporte, cuando vimos transporte activo, ¿qué es lo que habíamos visto? Los conectados también pueden participar. ¿Cuál era el ejemplo de tipo de transporte activo? Las bombas. Perfecto, las bombas. Y acá en particular, ¿qué bomba vamos a encontrar? La bomba de sodio y potasio. Excelente. Muy bien. Recuerden esto que yo les dije para que tengan siempre presente. El sodio es la sal. ¿Sí? La sal que nosotros comemos a la mesa se llama cloruro de sodio. La sal, ¿qué nos hace nosotros si comemos muy salado? Nos da mucha sed. Entonces, el sodio no es bueno que esté adentro de la célula porque va a traer mucha agua y va a hacer que se estalle. Literalmente la célula se rompe, se estalla, ¿sí? Entonces, todo esto pasa en milésimas de segundo, que se van a abrir los canales de sodio, los canales de potasio, y también va a estar interviniendo la bomba de sodio y potasio, sacando 3 sodios, porque los tiene que sacar para afuera, e ingresando 2 potasios, ¿sí? La bomba de sodio es la que va a equilibrar las cargas nuevamente para tratar de devolver el estado de reposo original de la membrana, que era más negativo por dentro y más positivo por fuera. Bueno, eso lo van a ver bien con Rosita. Yo solamente les tenía que dar un pantallazo general de lo que es el impulso nervioso. Y otra cosa importante es que existen, más que tipo, la clasificación sería de sinapsis. Hay una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. Esas son las dos grandes clasificaciones de las sinapsis. En la eléctrica, supónganse que sean 2 neuronas o 2 membranas para hablar bien, están prácticamente en contactos y van a estar unidas por un tipo de unión que vimos cuando desarrollamos las uniones celulares, que son las uniones comunicantes o uniones gap. ¿Recuerdan esas que tenían los conexones, que eran como la mitad de un túnel con la mitad del otro túnel, que formaban el conexón? Bueno, ese tipo de unión, las uniones gap, van a estar acá presentes en las sinapsis de tipo eléctrica. Una característica de este tipo de sinapsis eléctrica es que la información puede pasar de la membrana presináptica a la membrana postsináptica y también puede volver de la postsináptica a la presináptica. Es decir, que la información es bidireccional, puede ir en cualquiera de las dos direcciones. Esa es una característica de este tipo de sinapsis eléctrica, ¿sí? La información es bidireccional, puede ir de la presináptica a la postsináptica o de la postsináptica a la presináptica.
En cambio, en la sinapsis de tipo química, el impulso nervioso se va a transmitir en una sola dirección y es desde la membrana presináptica a la postsináptica. No tiene posibilidad de volver. Acá las estructuras, las membranas están más separadas, no están tan unidas, acá prácticamente están unidas por el tipo de unión gap, dijimos, acá están separadas por el espacio o brecha sináptica o hendidura sináptica, ¿sí? Bien, esto es la terminal del telodendrón, ¿sí? Acá arriba sería el axón, que está envuelto por la vaina de mielina. Estas serían vesículas que van a ir transportando los neurotransmisores. Acá los vemos en color verde. Las vesículas van a ser transportadas desde el cuerpo, soma o pericarion, por la intervención del citoesqueleto, específicamente por los neurotúbulos, ¿sí? Los neurotúbulos van a ir ensamblándose y desensamblándose, transportando la vesícula desde el cuerpo, soma o pericarion a lo largo de todo el axón hasta llegar a la porción terminal que se llama telodendrón. Entonces, si uno les pregunta quién es el responsable de mover o cómo se mueven las vesículas desde el soma hasta el telodendrón, ustedes tienen que decir por la intervención del citoesqueleto, específicamente por los neurotúbulos que se van a ir armando y desarmando, o ensamblando y desensamblando, y moviendo las vesículas que transportan los neurotransmisores en su interior. Recuerden que los microtúbulos en general, específicamente acá en el sistema nervioso central, los neurotúbulos, la única función que tienen es de mover cosas, ¿sí? Los microtúbulos, acá llamados neurotúbulos, la función que tienen específicamente es de mover cosas. Y acá, en la célula nerviosa, va a mover las vesículas que transportan o que tienen en su interior los, ¿cómo se llama? Los neurotransmisores, ¿sí? La van a mover desde el axón, perdón, desde el soma, todo el axón, hasta llegar a la porción terminal, que es el telodendrón. Acá, esa vesícula no se puede romper, va a quedar ahí, salvo que se abran acá la membrana en la porción terminal del axón, que se llama telodendrón, va a haber muchos canales de calcio. Recuerden que hoy dijimos que la neurona tiene poco desarrollado el retículo endoplasmático liso, y una de las funciones principales del liso, aparte de sintetizar los lípidos, era almacenar el calcio. Como tiene poco calcio el interior de la neurona, necesita traer calcio del exterior, esto sería todo el exterior de la neurona, donde hay abundante cantidad de iones de calcio, y lo va a ingresar por medio de los que se llaman canales de calcio. Recuerden que cuando vimos tipo de transporte, dijimos que uno de los transportes era por medio de canales iónicos. Entonces el ion calcio va a ingresar desde el exterior, que hay mucho, hacia el interior, que hay poco, por medio de los canales de calcio. Estos canales de calcio se van a abrir cuando el impulso nervioso llegue por diferencia de potenciales, lo que vimos hoy, esa inversión de la polaridad, que el exterior estaba más positivo, el interior más negativo, se invierte. Bueno, eso va a hacer que los canales de calcio se abran, que el calcio ingrese hacia el interior del telodendrón, que rompa las vesículas que tienen los neurotransmisores, ¿sí?
y esa vesícula, esa membrana de la vesícula se va a fusionar, se va a unir a la membrana del telodendrón y va a expulsar el neurotransmisor hacia el espacio, hendidura o brecha sináptica. Lo va a liberar. Del otro lado, acá, ¿qué vamos a encontrar? Pónganse acá. Esta es la membrana presináptica. Niños, lo acabamos de ver. Recuerden los 3 elementos de una sinapsis. Claro. Estos neurotransmisores son liberados a la hendidura o brecha sináptica. Y acá, ¿qué estaría faltando para que se lleve a cabo una sinapsis? Una membrana postsináptica, profe. Muy bien, una membrana postsináptica. Y en esa membrana postsináptica había algo muy bien, receptores específicos, ¿sí? Supónganse que ese neurotransmisor, estas bolitas verdes, sean la adrenalina. En la membrana postsináptica va a haber receptores específicos para la adrenalina. La adrenalina es una hormona que generalmente se secreta cuando uno se enfrenta a situaciones de miedo o de huida, se secreta adrenalina. Vieron que es como que nos enloquecemos y queremos salir disparando. Bueno, esa acción la produce la hormona adrenalina. Entonces, en la membrana postsináptica va a haber receptores específicos de adrenalina. Pero no podemos estar todo el tiempo así como con miedo, cosas así. En algún momento va a llegar otro impulso nervioso con otra hormona que va a bloquear la acción de la adrenalina para volvernos a la calma, ¿sí? Cuando ya no estamos frente a un peligro, se supone que nos ponemos más calmados, entonces esa hormona, la adrenalina se va a bloquear y va a ser por acción de otra hormona que la va a bloquear. A ver qué más. Bueno, junto con la llegada de los neurotransmisores a la otra membrana, a la membrana postsináptica, también se van a abrir los canales de sodio, ¿sí? Junto con los receptores específicos, pónganse de la adrenalina o la hormona que fuera, también se van a abrir los canales de sodio que va a continuar la despolarización de la membrana de otra neurona o de la membrana de la glándula o de la membrana de una fibra muscular, ¿sí? Para que ese impulso viaje, siga viajando y llegue hasta donde tiene que llegar, esa membrana se tiene que ir despolarizando. Y lo hace a través de la apertura de los canales de sodio. Pero ese tema, la transmisión del impulso nervioso, lo van a ver con Rosita el próximo miércoles. ¿Les quedó alguna duda de esto? Vuelvo a repetir algo. Consultas, conectados, presentes. Recuerden, chicos, que es importante entonces esto que yo les conté, que la neurona tiene poco desarrollado el retículo endoplasmático liso, por lo tanto tiene poco calcio almacenado, que el calcio ingresa del exterior de la célula por medio de los canales de calcio. Ese calcio hace que se rompa la vesícula que transporta el neurotransmisor. Esa membrana de la vesícula se va a fusionar con la membrana de la neurona, el neurotransmisor va a ser liberado hacia el espacio, brecha o hendidura sináptica, y va a ser recepcionado al otro lado por la membrana postsináptica, por los receptores específicos, que a su vez también se va a abrir los canales de sodio para que ese impulso se vaya transmitiendo hacia las otras neuronas o fibra muscular o glándula, ¿sí? Se va a despolarizar y después se va a volver a repolarizar y va a volver al estado de reposo. Bueno, ¿alguna duda? Consulta, pregunta.
Niños conectados, niños presentes. Los presentes me hacen una hojita con los nombres, por favor. Apellido, nombre y documento. Profe, Sí. ¿puede repetir lo del calcio? ¿Puedo repetir qué? Lo del calcio. ¿Por dónde ingresa, dijo? Ajá, bien. Les decía que el retículo endoplasmático liso está poco desarrollado en la neurona, ¿sí? Rugoso hay un montón porque son los que sintetizan las proteínas y estos neurotransmisores son proteínas. Va a haber mucho desarrollo del retículo endoplasmático rugoso y también se va a encontrar una estructura que se llaman los cuerpos de Nils, que son poliribosomas, ¿sí? Que también sintetizan proteínas. Como esta célula tiene poco desarrollado el retículo endoplasmático liso, que es donde se almacena el calcio, la célula lo resuelve ingresando el calcio del medio extracelular, ¿sí? Fuera de la célula, en el medio extracelular, hay mucho ion de calcio suelto. Entonces, el impulso que viene viajando por la membrana hace que se abran los canales de calcio y que ese calcio que está fuera de la célula en el espacio extracelular se abra y ese calcio pueda ingresar al interior de la neurona. Lo que hace el calcio es romper la membrana de la vesícula que transporta el neurotransmisor, la rompe, esa membrana de la vesícula se va a fusionar, se va a fundir, se va a unir con la membrana del telodendrón, ¿sí? O la membrana de la neurona, y el contenido, que es el neurotransmisor, va a ser expulsado hacia la brecha o hendidura o espacio sináptico, y después de atravesar esa brecha o hendidura o espacio sináptico, va a llegar a la membrana postsináptica, donde va a haber receptores específicos, ¿sí? Para ese neurotransmisor. Y aparte de haber receptores específicos para el neurotransmisor, también se van a abrir los canales de sodio que van a permitir que ese impulso nervioso siga viajando a través de las neuronas o de las fibras musculares. Bien. Eso, el calcio acá tiene una importancia muy, valga la redundancia, es muy importante porque si no llega el calcio desde el exterior hacia el interior, no se pueden romper las vesículas, por lo tanto los neurotransmisores no se pueden liberar hacia el espacio sináptico. Y otra cosita que me faltó decirles, que no todos los neurotransmisores, no todas estas bolitas verdes van a llegar hacia la otra membrana postsináptica. A veces son atacados por enzimas que los degradan, ¿sí? Los rompen, los eliminan. Y a veces los neurotransmisores, algunos, vuelven a ingresar a la membrana presináptica, vuelven a ser encapsulados en vesículas y por acción de los neurotúbulos vuelven a ser guardados allá arriba en el soma, cuerpo o pericardion de la neurona, ¿sí? Para ser nuevamente utilizados. O sea que estos neurotransmisores pueden tener tres destinos: llegar hasta la membrana postsináptica, ser eliminados por enzimas en el espacio o brecha sináptica, y unos pocos pueden regresar nuevamente a la membrana presináptica, ser nuevamente envueltos en vesículas y transportados hasta el cuerpo, soma o pericardio. ¿Alguna duda, chicos? ¿Otra cosa más? Profe, una pregunta. Sí. Hoy ya arrancamos con los prácticos de nuevo, ¿no es cierto? Espera que necesito traductor. Sí, a partir de hoy todo normal, chicos. Gracias. Bueno,
¿Nada más? Bueno, que tengan buena semana, vayan estudiando célula nerviosa, sinapsis, y si quieren ir viendo muscular, contracción muscular. Que tengan buena semana, chicos. Nos vemos. Igualmente, gracias. Chau, chau.